No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienvenidos, 22 de febrero de 2026. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio de San Marcos y lo vamos a ver cuáles son las tentaciones que Jesús pasó en el desierto, pero que también nosotros debemos escudriñar la Escritura cuando se nos presenta cualquier problema o cualquier pecado que nos presente en la vida. Lo vamos a responder con palabra del Señor. Cuando no estudiamos la Escritura, entonces no respondemos nada y nos deja llevar como le pasó a Eva. Eva fue seducido por el demonio a través de una fruta y con miedo, y ahí entró el pecado. Bienvenidos. También podemos estar el día de hoy reunidos a la mesa del Señor para compartir el pan, haciéndolo caso lo que nos dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante, donde ellos se reunían asiduamente para la fracción del pan, la oración. Bienvenidos. Primera lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín del oriente de Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermosos aspectos, sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que había creado el Señor, dijo a la mujer: ¿por qué Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrían de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios lo que día en que coma de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y lo dio a su marido, el cual también comió. Entonces se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados, contra ti solo pequé. Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuelve tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Segunda lectura de la primera carta de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció en un mandato directo de Dios. Por los demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho el delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida, y la gracia de Dios tampoco puede compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación. Pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reino, con mucha mayor razón reinará en la vida por un solo hombre, Jesucristo. Aquellos que reciban la gracia sobreabundante con los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo Dios, Jesucristo ha venido para que todos los justificados sean, que da la vida, así como por la desobediencia de un solo, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de un solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Honor y gloria, Señor, a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo pasó en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en tus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego le llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús se le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, esta es la noticia del día. ¿Cuáles son las tentaciones más vigorosa, más fuerte que tuvo Jesús? Es esta:
que es tentado por el enemigo. Pero ¿cuál es la razón que Jesús fue tentado? El comienzo del Evangelio, que es el tiempo de Cuaresma, tiene que ser 40 días. O sea, en primer lugar, de que la iglesia nos enseña que hay 40 días de espera. Y Jesús pasa 40 días y sus noches en ayuno y oración. Pero hay algo muy importante que debemos saber. Jesús fue tentado. ¿Por qué fue tentado el Maestro? Jesús traía una misión. La misión era de que Él se tendría que sufrir en este mundo, pero que también para poder sufrir tiene que mantener la oración, tiene que mantener firme en la palabra. Dos cosas, en oración y en la palabra. Porque para poder entender, comprender que en este mundo hay dificultades, hay tormentas, hay tribulaciones, hay enfermedades de toda clase. Pero ¿qué nos enseña hoy el Evangelio? Es que nosotros tenemos que obedecer. Así como Cristo vino al mundo a cumplir su misión, y nosotros debemos cumplir también esa misión de ser fiel al Señor y mantener la fidelidad en su palabra y en obras para poder soportar estas tribulaciones. La reflexión muy detallada en este caso es que Jesús va a un proceso de 40 días y sus 40 noches. Pero, ¿por qué se fue al desierto? Es conducido por el Espíritu. He aquí la respuesta. Cuando ustedes y yo nos dejemos que el Espíritu nos guía, nos lleva y nos conduce, nosotros seremos obedientes a ese Espíritu, así como el Señor. Número 1. Que Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Para qué fue llevado? Para pasar 40 días y sus noches en ayuno para cumplir esa misión. Y nosotros tenemos una misión, es llevar también la palabra de Dios, pero también llevamos testimonio de vida, pero que también llevemos una fidelidad al Señor bajo la acción del Espíritu. ¿Cuál será el propósito? El propósito es que tenemos que hacer grandes esfuerzos para mantener y llevar. En este caso Jesús pasó 40 días y 40 noches. Nosotros tenemos 40 días de penitencia y de reflexión para la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que el día que estamos tentados, para que el día tenemos dificultades, nosotros respondemos conforme a la palabra de Dios. Así como Jesús refutó al enemigo con palabra de Dios, conforme a la Escritura. Porque nos dice claramente, cuando dice la Escritura, llegó el momento en que de pasar 40 días, 40 noches, el momento de sentir hambre. Sintió hambre, dice la palabra. Dice, pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces ahí donde el enemigo llegó a aprovechar. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando tenemos una debilidad, el demonio se aprovecha para llevarnos a perdernos. Lo espiritual que tenemos que responder es cuando tenemos que leer la palabra del Señor, cuando tenemos que escudriñar la palabra para poder
a refutar al enemigo con palabra de Dios. Es el mismo Jesús que nos enseña para poder responder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para poder vencer al enemigo. Es decir, cuando el enemigo le dice, si eres hijo de Dios, mire, es terrible esto, ¿verdad? Cuando él estaba predicando, estaba enseñando su doctrina en la sinagoga, llegaban gente y hay gente que estaba poseído por el demonio, y cuando le dice a la escritura, ¿qué quieres con nosotros, Señor? Sé quién eres, el Hijo de Dios. O sea, sí lo conoce, sí sabe, pero ¿por qué le hace la pregunta? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Aquí tenemos mucho como para poder desarrollar este tema. ¿Cuáles son las piedras que nos presenta para que nosotros volvamos como pan? El enemigo nos ofrece facilidades para poder comer y dejar de mantener fiel al Señor. Número 2. Cuando el Señor le dice, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no podemos decir que porque tengo hambre yo tengo que romper mi ayuno o llegar a decir algo, ya no puedo, ya no aguanta y tengo que soportar. Sino que tenemos que estar en ayuno y oración para poder resistir. Entonces podemos responder con palabra de Dios. El enemigo tan fácil, y le empezó a decir, por ejemplo, Deuteronomios capítulo 8 versículo 3. Jesús responde con palabra del Señor, con su misma palabra que él conoce. O sea, el enemigo sí conoce la escritura. ¿Y qué tal sería si nos presenta a nosotros que nos diga con palabra de Dios, con la escritura, el enemigo? Y si nosotros no estudiamos la escritura, ¿qué respondemos? Nada. Y por eso es importante que debemos responder con palabra de Dios. El Deuteronomio capítulo 8. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después lo alimentó con el maná de tú que no conoces. Vamos a ver. Sí. Y le dijo, para que enséñate que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Jesús respondió con la Sagrada Escritura de Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Y luego le dice la segunda parte. Si eres hijo de Dios, tírate de abajo, pues está escrito. Ha dado órdenes a tus ángeles sobre ti, te llevará en tus manos para que tu pie no tropieza en piedra. Mire cómo es que el ángel le responde esto. Y contesta, y el ángel, el demonio sí sabía la escritura. Lo citó en Salmo 91:11. Esa es la respuesta del demonio. ¿Pero qué dijo el Señor? Jesús le respondió, está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No pondrás. Y lo responden en Deuteronomio capítulo 6 versículo 16. Lo vamos a ver. 6:16. Le dice, no provoque al Señor tu Dios poniéndolo a prueba como lo provocaron en Masá. O
sea, el Señor le respondió con palabra. Y luego la última. Y después Jesús respondió, también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces dice, ahora de nuevo, el versículo 8, de nuevo lo llevó al diablo a una montaña altísima y lo mostró todos los reinos del mundo, su esplendor, y le dijo, todo esto te lo daré si te postras para adorarme. Ay, Señor, cómo es la forma del enemigo, puede engañar al hombre, si lo está engañando al Señor, el Todopoderoso, que Jesús es el Señor, ¿cómo no te va a engañar a ti y a mí? ¿Qué tenemos que hacer? Es rumiar la palabra de Dios para poder responder con palabra de Dios. Se nos acabó el tiempo, que el Señor nos bendiga, porque el Señor siempre nos da buenas noticias.